Saludos. En esta ocasión se va a hablar acerca de lo que es SPC Wonderworld. Mi nombre es Brian Kinga, soy estudiante de las Fuerzas Armadas ESPE y este video tutorial es realizado para la asignatura SIM, Manufactura Integrada por Computador. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a empezar con un temario. Entonces lo primero que vamos a plantear son unos objetivos, una introducción, qué es SPC Wonderworld, sus características y beneficios. Realizaremos un ejemplo práctico y finalmente unas conclusiones acerca del tema. Entonces, como objetivos tenemos el primer objetivo, en qué consiste SPC y cómo aplicarlo, es decir, para qué nos sirve. Conocer las herramientas de SPC de Wonderworld en InTouch. Y finalmente explicar de forma resumida qué es SPC y las características principales del mismo. Como introducción, ¿qué es SPC? Solamente SPC. Entonces tenemos que es un control estadístico de procesos, que se basa en técnicas estadísticas que permiten usar criterios objetivos para distinguir variaciones de fondo de eventos de importancia. Casi toda su potencia está en la capacidad de monitorear el centro del proceso. ¿Qué quiere decir con esto? Que SPC, o sea, un control estadístico de procesos, nos permite obtener datos para poder monitorizar, como dice el proceso, y de esta manera tomar decisiones. Y mediante la recopilación de datos de mediciones en diferentes sitios del proceso. Entonces, vamos, ¿qué es SPC Wonderworld? Como una breve introducción, nos dice que la fabricación de productos de alta calidad a un precio competitivo requiere un esfuerzo del equipo. Entonces, por lo cual, el control estadístico de procesos de información lo que permite a todos es reducir de manera proactiva las variaciones de proceso excesivas. Entonces, mediante esto, nosotros vemos que SPC es un software QI Analysis puede ayudar a predecir los problemas antes de que te cuesten tiempo y dinero. Y el uso de técnicas de análisis de SPC poderosas, los operadores y las plantas toman las decisiones, pueden hacer ajustes en línea inmediata. Entonces, ¿qué es SPC Wonderworld? Podemos definir que SPC Wonderworld es un software que cuenta con herramientas estadísticas y como Wonderworld es una empresa que trabaja tanto para productos industriales, podemos decir que este software está conectado a la industria o al proceso en sí, lo cual permite adquirir datos para tomar de decisiones, para manipular los procesos de la planta, bueno, en fin, para toma de decisiones importantes que ayudarán a ser más eficiente y optimizar recursos de la planta. Entonces tenemos algunas características que nos permite el software. Permite al equipo de producción darle información de calidad y además de recibir notificaciones. Mediante esto y mediante la aplicación de SPC, es decir, tener un control de esto, la reducción nos da reducción de costes y la mejora la calidad del producto. Otro es que obteniendo los datos podemos aprovechar estos datos históricos de la mayoría de las fuentes dentro de la planta, es decir, de varias partes del proceso donde creamos que sea conveniente realizar esta toma de datos. Y el software puede analizar rápidamente los datos, las variaciones de la trama y proporcionar información sobre el rendimiento de los procesos críticos de la planta. ¿Para qué? Para que podamos tomar decisiones y así mejorar nuestra producción. Beneficios. Hacer consistente en tiempo real las decisiones de toda organización. Entonces, un beneficio importante, como podemos ver, es la toma de decisiones, pero no después de una semana. Anteriormente esto se demoraba ya que tocaba realizar un análisis, pero no estaba relacionado directamente con la planta. Ahora, como está en tiempo real, se puede tomar decisiones apenas los datos se nos están produciendo. Ver gráficos de SPC desde cualquier lugar de la planta.
Mediante interfaces podemos ver gráficos estadísticos que nos permiten toma de decisiones de la planta o del proceso en sí, para lo cual el usuario no necesita ser un experto, ya que el software permite o da un entorno simple para el usuario, para el operario que se encuentra visualizando los datos en la pantalla. Tiene una amplia selección de cuadros de SPC y potentes herramientas estadísticas. Como SPC es un control estadístico de procesos, obviamente debe tener muchas herramientas estadísticas que nos permiten tomar decisiones y las cuales son utilizadas en gestiones administrativas y de finanzas para el mejoramiento de producción y reducción de costos. Y mediante esto podemos conseguir la escalabilidad a nivel empresarial como una solución de acuerdo a SPC. Entonces nuestra planta ya dejaría de ser netamente solamente un proceso o industrial, ya que empieza a subir a los niveles ya administrativos. Entonces a esto se refiere con escalabilidad a nivel empresarial. Ahora vamos a realizar el ejemplo en InTouch WonderWorld. Entonces, para lo cual tengo la máquina virtual en la cual he realizado un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo primero que nosotros vamos a realizar? Lo primero que he hecho es abrir InTouch, obviamente, crear un proyecto y tenemos sencillamente una ventana. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ponemos un slider y ponemos un histórico que nos permite ver la variación que vamos a tener en el slider como datos de ingreso que vamos a utilizar para el ejemplo. Entonces, para ver de dónde sale el slider y de dónde sale el histórico, vamos a las herramientas y podemos ver aquí. Tenemos los trends, de aquí sale el histórico, que el pen trend es el que yo he utilizado. Y tenemos los sliders, de los cuales yo he utilizado el slider vertical. Listo. Eso. Hemos creado un tag para que los datos que nosotros ingresemos mediante el slider se visualicen en el histórico. Entonces, para lo cual nosotros creamos en tag name dictionary, le pusimos que el nombre de datos y el tipo que va a ser memory integer, ya que es un programa realizado dentro de InTouch. Ya una vez realizado esto, lo que nosotros vamos a intentar hacer es relacionar estos datos con herramientas de SPC. Entonces, para lo cual nosotros primeramente vamos a Special, tenemos la pestaña de SPC y vamos a crear una database. Entonces, para crear una database, nosotros primeramente vamos a obedecer data source. En mi caso, yo ya tengo creado una que es de SPC, pero les voy a mostrar cómo se debe realizar. Entonces, vamos a Modify, vamos a poner el nombre de origen, la descripción y vamos a poner aceptar. En el caso, estamos bien. Entonces, mediante esto nosotros aquí ponemos el nombre de nuestra database, spc-ejemplo, y aquí ponemos el directorio, donde vamos a guardar nuestra base de datos, que yo lo he puesto en el escritorio en una carpeta que igualmente se llama spc ejemplo. Ya. Podemos crear otro, como podemos ver, que es lo mismo que ya les expliqué hace un momento. Listo. Ahora, una vez creado, nosotros vamos a ver que antes el semáforo estaba en rojo, ahora está en amarillo. Entonces, para verificar que ya tenemos creada nuestra base de datos, vamos a Verify y podemos ver que ya está corriendo y se puso el semáforo en verde. Quiere decir que ya tenemos nuestra base de datos. Y esto en cuestión a lo que es crear la base de datos. Ahora, lo que vamos a hacer, una vez creada la base de datos, ¿qué nos hace falta? Entonces,
los datos que nosotros obtengamos, que en nuestra parte de aquí, la de la parte derecha, va a simular lo que es datos de planta, y aquí lo que nosotros vamos a ver es datos estadísticos, se podría decir. Lo que tenemos que hacer es realizar una comunicación entre los datos de la planta con los datos que vamos a querer presentar en los diferentes diagramas, para lo cual igualmente vamos a Special, a SPC y vamos a Datasheets. Entonces, en este caso yo ya tengo realizada lo que es una comunicación. En el caso de no haber una comunicación, se la debe realizar. Entonces, por ejemplo, pongamos new. Tenemos una comunicación, yo que sé, con SPC. Y aquí ponemos la variable a la cual nosotros vamos a llamar o a la cual nosotros vamos a utilizar del proceso. En mi caso, el time name del slider que yo estoy utilizando es datos, por lo cual la variable que vamos a utilizar es datos. Entonces sencillamente se pone guardar, save, y tenemos lo que es productos. En productos nosotros podemos definir un producto, yo que sé, estamos midiendo flujo. Entonces, por ejemplo, pongamos, yo que sé, flujo. En el producto pongamos límites, yo que sé que el límite mayor sea 85, del centro sea 40, el de abajo sea 20. Igualmente en la parte de acá vamos a definir igualmente unos límites. Ya. Entonces, como podemos ver aquí tenemos como es un cuadro de control, un histograma y un diagrama también de Pareto. Aquí nos pide lo que es o sea, cuántas muestras cuántas medidas vamos a tomar. Entonces, generalmente yo utilizo 3. Entonces, listo. Una vez hecho esto, sencillamente ponemos OK. Y ya. Ahora, ya tenemos realizada la comunicación entre los datos de la planta con lo que sería la comunicación que vamos a utilizar para los históricos. Entonces, vamos aquí y en comunicación, aquí como podemos ver, salió mi comunicación, la que yo también creé, pero esta comunicación la tenía creada previamente, por lo cual la voy a dejar con la misma. Entonces, lo único que tenemos que hacer es escoger la comunicación y ponemos OK. OK. Igualmente para este de aquí, comunicación, es lo mismo. Damos doble clic, seleccionamos la comunicación y ya está. Básicamente es eso. Ahora, ¿de dónde salieron estos cuadros? Este es el de control y este es un histograma. Entonces igualmente vamos a Wizards y en esta parte tenemos SPC Charts. Como podemos ver, aquí tenemos un cuadro de control. Podemos tener un diagrama de Pareto y un histograma, de los cuales yo he escogido el cuadro de control y el histograma. Y solamente se les arrastra la pantalla y tenemos listo. Tenemos esa parte realizada. Muy bien. Una vez realizado esto, podemos ya pasar a la parte de recibir nuestros datos y vamos a proceder a simular cómo funcionaría. Entonces vamos a Runtime. ¿Ya? Muy bien. Podemos ver que aquí ya tenemos, que aquí podemos variar los datos. Y podemos ver que estos datos que yo estoy variando van a ser mis datos de ingreso para mis gráficos tanto de control como los de los históricos. Entonces podemos ver que estamos adquiriendo datos y para que nos haga la medición vamos a poner 3 medidas, para lo cual fue configurado previamente. Como les dije, yo utilizo 3. En esa parte es donde se la configura. Podríamos haber puesto 2 o podríamos haber puesto 1. Pero bueno, puse 3. Entonces lo que me va a pedir es que ingrese 3 medidas. La primera, la segunda y la tercera. Una vez ingresado ponemos OK. Y como podemos ver, aquí tenemos un punto. Y aquí también. Entonces vamos a ver que los gráficos nos van a cambiar. Como pudimos ver, se creó un punto aquí, se creó un punto acá. Y nuestro de histórico también ha cambiado. Podemos ver que hemos tomado datos que podrían ser de una planta y los podemos representar con herramientas estadísticas. Esto es básicamente un ejemplo sencillo de cómo se podría utilizar el SPC Wonderworld.
lo cual es una herramienta muy buena para las plantas que necesitan un monitoreo constante. Entonces, como conclusión, podríamos decir que SPC Wonderworld no tiene herramientas estadísticas que nos ayudan a facilitar toma de decisiones tanto en la planta, en el proceso, en la producción, en diferentes ítems que conlleva la realización de un producto. Entonces, mediante esto nosotros podemos tomar decisiones en tiempo real y con esto logramos mejorar la eficiencia y optimizar recursos de la planta, y no solamente sería de la planta, sino de la empresa que está realizando este proceso. Eso básicamente. Espero que el tutorial haya sido de ayuda para ustedes y bueno, eso es todo. Muchas gracias.